Bueno, señores, Vicente Batista con nosotros, Walsh, 1957, acerca de Operación Masacre. Efectivamente. Tomás el libro Operación Masacre y a partir de ahí vas para atrás y para adelante en la vida de Rodolfo Walsh. Sí, este es un proyecto editorial de Eudepa, o como se llama. Contá, es una editorial chiquita. Sí, es una editorial universitaria, pasa en el segundo libro. Es de UNIPE, sí. UNIPE. Y entonces, el proyecto que tuvieron ellos, que tienen, porque sí, ahora sale un próximo con Charly García, por ejemplo. Mira. El proyecto es tomar una obra clave de un autor argentino y contar acerca de ese autor qué pasó con él y con su obra hasta antes ese momento, de esa obra clave y qué pasó muy bien, con él es una después. linda idea. Y entonces ahí tenemos, yo fui el tercero. El primero fue un libro hecho por Eduardo Romano sobre Rayuela Cortázar. Mira. El segundo fue Cristina Piña con Marco de Nevi, El Rosaura a las 10. Y bueno, yo elegí esos dos Operación yo Masacre. no los recibí. El primero Bueno, que recibí porque es yo me ocupé de que porque vos te ocupaste de que así fuera. Y me alegro porque es una muy linda idea y además está muy bien. Es una buena hecho el idea, libro. sí, porque es contar un poco al autor, su obra, y fijar sobre todo la atención en esa obra y por qué razón. Cómo se llega a ese momento. Y claro. sobre todo en el caso de Walsh es muy interesante por todo el desarrollo que tuvo desde su infancia. Está contado acá, descendiente de irlandeses que termina por distintas cuestiones pupilo en un colegio. Sí, bueno, pasaron por una pobreza bastante fuerte. ¿No? Y era una familia que en un momento fue bastante, tenían campos. Y claro, pero en aquella época era muy común que, digamos, si eras mayordomo, después podías alquilar, no sé cómo se dice, pero tener arrendar, claro, esa es la palabra, tierras. Arrendar unos campos. Sí. Pero como yo cuento ahí, el padre de Walsh, que además tenía otra característica, era medio ludópata, le gustaba mucho el juego, ¿no? Pero en el caso también tenía, como suele pasar en el juego, mala suerte. Entonces, en uno de los campos que tuvo arrendado, al poco tiempo se inundó. No, se inundó todo y perdió todo, como suele perderse en el juego. Sí, claro. Así que, y Elsa eran cuatro hermanos. Y bueno, yo lo cuento ahí, ¿no? Tuvieron que pasar una serie de vicisitudes hasta... Pero lo notable en el caso de Rodolfo Walsh, más allá de esto, es que le gustó siempre la literatura, leía mucho. Sí, claro. Traducía. Bueno, era un eximio traductor del inglés. Claro, pero era como una persona más interesada en la poesía que en la política. Sí, bueno, ahí es donde se da la gran transformación, porque él comienza a ganarse la vida en la editorial Hachette, ¿no? La editorial Hachette. Sí, bueno, ya publicando cosas en Leoplan y demás. Cuentos, ¿no? Sí, y artículos vinculados a la literatura o casos, digamos, singulares. Sí. Pero se empieza a interesar después por la cuentística y sobre todo por el policial. Él es el primer argentino que incorpora o arma una antología de autores policiales argentinos. ¿No? Para la editorial Hachette. Para Hachette, sí. Y bueno, y publica después sus primeros libros, su primer libro de cuentos, que eran sobre todo cuentos policiales, y tenía una vida así como... Variaciones muy irlandesa, en rojo, Variaciones en rojo. Variaciones en rojo. El primer libro. Exactamente. Sí. Tenía una vida muy irlandesa, si querés. No era un tipo que estaba muy interesado en la política. Había estado, sí, fíjate vos, interesado en la política un poco antes, cuando era más joven, y de tan irlandés que era, tenía la lógica rechazo hacia todo lo que sea inglés británico, ¿no? Y entonces él junto con
Pajarito García Lupo. Claro, Rogelio y García junto, Lupo, que murió hace Rogelio, unos sí. años, sí. Y junto con Jorge Massetti. Mirá lo que te estoy diciendo, los nombres que te estoy diciendo, cómo se van a proyectar después. Sí, claro. Los tres estaban militando en la Alianza Libertadora Nacionalista. Hoy que estuvo María Sáenz Quesada acá en el programa y hablábamos de esa época. La Alianza, ¿cómo se llamaba? Alianza Libertadora Nacionalista, Patricio Kelly. Era un movimiento bastante de derecha. No, bastante bien de derecha, pero claro, era como muy nacional, muy nacionalista, y entonces, y muy anti-inglés, obviamente, entonces ahí tenían una... Pero a él se le produce, a Walsh se le produce un quiebre esencial cuando viaja a La Habana, recién triunfa la revolución, y él justamente con Massetti, con Pajarito García Lupo, con García Márquez, y él fundan Prensa Latina. Eso está ahí, hablando del año 58. Entonces él ahí descubre que no, su camino no es la derecha, sino la izquierda. Y cuando regresa de Cuba, después a larga experiencia, más de un año, mucho más, en Prensa Latina, ya empieza a militar en lo que puede ser la izquierda. Ahora, Operación Masacre, ¿en qué año? Operación Masacre la empieza a publicar por entregas en el 57. Poco antes de eso, bueno, ya es muy conocida, estaba jugando al ajedrez, porque era un eximio jugador de ajedrez. Estaba jugando al ajedrez allá en La Plata, vivía en La Plata, cuando alguien se acerca y le dice, uno de los fusilados vive, hacía poco había llevado la masacre de Valle, ¿no? Cuando ya lo habían matado a Valle. Claro, sí, poco antes después. Después de eso, dicen, entonces, claro, ahí le salta la vena periodística o la vena narrativa, y entonces, bueno, quiero conocer a ese hombre. ¿Esto fue antes de viajar a Cuba? Eso fue antes, claro. Él hace Operación Masacre antes. Claro. Él viaja, Operación Masacre él la empieza a publicar en el 57. Claro. Y él viaja a Cuba en el 59, sí, 2 años después viaja. Claro. Ya cuando él viaja a Cuba, Operación Masacre ya era un libro. Y ya se había empezado a publicar, que es muy curioso, pero empieza a publicar las primeras entregas. Cuando él va, vos que hiciste periodismo alguna vez lo vas a entender, cuando él va con... esto es periodismo. Bueno, con periodismo de redacción, digamos, gráfico, quise decir. Cuando él va a las redacciones diciendo, tengo una noticia formidable... Le dicen que no quieren, entonces no entiende, venía con la gran noticia. Y logra publicar sus primeras entregas en Propósito, el diario de Barletta. El diario de Barletta, que fíjate vos qué curioso, ¿no? En aquella época Propósito tiraba 100.000 ejemplares. El diario de Barletta. El de Barletta. Era un semanario muy político que tiraba 100.000 ejemplares. Claro, no existía, la televisión recién comenzaba, no había nada, redes, nada de lo que hay ahora. Y así se empieza a conocer, después lo deja Barletta y lo sigue publicando con Sánchez Orondo, ya un diario más volcado hacia el liberalismo, llamémosle. Ajá. Así que él estaba un poco en todo eso. Cuba sí lo transforma. Claro. Y bueno, y después sigue su vida. Ahora, vos hablás en tu libro, Vicente, que me parece muy interesante, sobre el non-fiction, ¿no? Porque sí, se habla tanto de la no ficción, la Tuve varias literatura de no discusiones ficción. por eso. Tuve varias discusiones. Claro, porque siempre se ha dicho, si pensamos en Capote o en Tom Wolfe en Estados Unidos, Operación Masacre es anterior. 10 años antes. 10 años antes acá. Pero Vicente va mucho más atrás y habla del Facundo de Sarmiento y lo pone dentro de la non-fiction. Claro, si elegimos ese nuevo género que se llama non-fiction, que a mí no me parece, yo creo que la ficción es la ficción y punto. Claro, pero es la ficción basada en hechos reales. Pero esa es la ficción basada en hechos reales. Con recursos literarios. Claro, con personajes reales se viene dando la literatura desde sus comienzos. Es decir, que digamos, todo Shakespeare está basado en hechos reales. Bueno, son hechos reales. La non-fiction, dice, es el juego aquel que solemos ver en algunas películas. Esta historia se basa en hechos reales. Y a mí lo que me interesa de esa película o de ese libro, poco me interesa que sean hechos reales o no. A mí lo que me interesa es que sea una gran película, como está narrada. Vos has dado un caso, los dos casos típicos son Truman Capote y Operación Masacre y A Sangre Fría.
y La canción del verdugo de Norman Mailer. Bueno, sí. Los dos son, digamos, condenados a muerte. Yo estoy seguro, pero segurísimo, que Truman Capote fue a entrevistarse, como fue a estos dos condenados a muerte, para recoger, y después él hizo a su manera, tomando cosas que le pudieron haber interesado, sacando cosas que no le interesaban de esos dos personas, inventando cosas para crear una ficción. Entonces ya empieza a ser una ficción, ya no. Por eso yo me basaba en literatura argentina, en Facundo, porque bueno, en última instancia Facundo, Sarmiento está hablando de un personaje más bien vivo, bueno, que se ha hecho muerto ya, pero bueno, está un personaje real. Un personaje real, de la historia, de la historia inmediata. Facundo y Sarmiento eran contemporáneos, sí, ¿te das cuenta? Así que, pero bueno, entonces, es una discusión. La conclusión es que no existe el non-fiction. Para mí existe la literatura, es más, casi te diría que no existen los géneros, una manera de acomodar el texto, pero para mí existe la literatura, la buena literatura, obviamente. ¿Hiciste alguna vez algo parecido a no ficción? Estoy tratando de acordarme de tus libros. ¿Si yo hice? Sí. Déjame acordar. No, todo ficción. Sí, no, pero tengo un montón de cosas. Mira, te la cuento corta, un cuento que se llamó Los Viejos, que se hizo, mirá lo que estoy hablando de los años que uno tiene, se hizo en este canal. ¿En serio? En tiempos de Onganía. Y lo hicieron, Miguel Ligero y Marco Zúcar hacían los personajes principales. Claro. Se adaptaban libros argentinos. Exactamente. Bueno, Los Viejos era la historia que yo iba caminando por Florida y vi un titular de crónica que decía: un viejo mata a otro en un asilo. Dije, diablo, ¿por qué mata un viejo a otro en un asilo? Entonces me inventé una historia. La historia que me inventé es un celos, qué sé yo, es el tema del cuento. Es un hecho real, ese viejo mató a otro en un asilo. No entrevisté a nadie, porque cuando subo al subte veo que la noticia seguía, yo mirando de ojitos, ¿no? Y decía que lo había matado, estaba borracho. Ya le quitó todo encanto. Claro. Yo ya le había puesto el encanto. Entonces usé a esos dos viejos en el asilo. Como inspiración para hacer otra cosa. Y como eso, mil cuentos. Pero toda la literatura. Es así. Nosotros somos aves de carroña. Cuando nos ceñimos, qué sé yo, en Operación Masacre. Claro, bueno, sí, pero Operación Masacre justamente no es ficción. Lo que pasa que el modo en que lo narra... con recursos con recursos puramente narrativos, con la calidad que tenía Rodolfo para narrar, ¿no? De hecho, hay dos cuentos. Uno es Esa mujer, que es un cuento ya simbólico, pero también basado en Eva Perón. Y hay otro cuento que no está basado en nadie, pero que es... se llama Nota al pie, que es un cuento revolucionario como cuento por la manera en que es un cuento maravilloso, digamos, es un cuento que se empieza a narrar, es la historia de un traductor, se empieza a narrar y de pronto las notas al pie empiezan a ganarle al texto principal hasta que lo dominan. Es un juego maravilloso que lo hizo Walsh hace muchísimos años. Bueno, vamos a recordar que después de Operación Masacre, en esta línea del non-fiction, aunque no le guste a Vicente, vino el caso Satanowski. Claro, bueno, sí, pero insisto, Satanowski y quién mató a Rosendo, pero insisto, son investigaciones periodísticas profundas, no las payasadas que suelen hacerse. No, ahí sí. Rodolfo manejaba con datos muy reales, muy ciertos, ¿no? Bueno, fíjate que a mí me pasó, yo como académico que no soy, siempre que escribí notas y demás, bueno, me manejaba un poco por mi memoria diciendo, habría dicho tal cosa, potenciales. Y acá tuve que, por primera vez en mi vida, cada cosa que citaba acá en este libro, tuve que poner de dónde venía, quién lo había dicho, en todas las fuentes, en todas. Vas a ver que hay montones de citas al final, no, mira, al final. Pero está plagado de todo para decir, mire, esto se dijo y no es un invento mío, se dijo en tal momento y lo dijo en tal instante. Y sí, así es que un libro de investigación.
Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme y bueno, me alegra que te haya gustado el libro y nos vemos. Voy a tratar de conseguir los otros libros de esta colección porque me parece Sí, una les voy a linda decir idea. que te los manden, vale la pena, ¿Cómo no? la pena porque los leí, por supuesto, son muy interesantes. Sí, son muy buenos autores. Sí. Gracias, Vicente. Y nos despedimos, nos vemos el sábado que viene, como siempre, en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.